Hace unos días que volvía del supermercado, ahí con las bolsas de la compra bien cargadas, es como ese meme, ¿no? No voy a hacer nunca más de un viaje de las bolsas hacia casa. Pues yo en ese momento tenía que hacer una caminata de 30 minutos y claro, como estaban bien cargadas, notaba todo el peso de las botellas, que lógicamente eran de cristal para evitar esos microplásticos, y me di cuenta de lo que me estaban ardiendo los hombros. De tanto sujetar esas bolsas, concretamente la parte lateral del deltoide, me estaba trabajando que daba gusto. Y claro, pensé que realmente por mucho que hiciera yo elevaciones laterales, ya fuera en el gimnasio con las mancuernas, o piedras en el parque, o en el parque de calistenia con las bandas elásticas, para ver si me salen unos buenos hombros 3D, nunca había sentido de tal manera los hombros como en ese momento, ¿no? Haciendo algo tan tonto de lo que es el día a día. Y en ese rato, volviendo del súper, estaba manteniendo esta contracción de forma estática, ¿no? De forma isométrica. Y ahí es cuando tuve la epifanía de que quizás a mi plan de entrenamiento de autocargas, es decir, del peso de mi propio cuerpo como resistencia en vez de barras o mancuernas, le faltaba algún ingrediente que ni siquiera había considerado personalmente. Desde entonces estuve indagando en los beneficios de los isométricos con obsesión y ya llevamos 2-3 episodios relacionados con este tipo de fuerza estática y he ido por el agujero del conejo a aprender sobre los isométricos. Pero bajo mi sorpresa, lo que terminé encontrando es que había más de un tipo de ejercicios isométricos. No uno, no dos, sino 3 tipos de ejercicios isométricos. Claro, fue una sorpresa porque yo pensaba que los isométricos era simplemente aguantarte la plancha o hacer una sentadilla contra la pared y aguantar y ya está. Que era un tipo de ejercicio que solo veía haciendo pues, a los novatos que empezaban el gimnasio, las señoras de 40 años o algo así. Pero a medida que empecé a indagar sobre el entrenamiento isométrico, terminé viendo que es uno de estos tipos de isométricos, de los 3 que hay, que eran utilizados por hombres como Bruce Lee o Alexander Zas, que habían usado para desarrollar la fuerza sobrehumana que todos conocemos. Y estoy hablando de fuerza sobrehumana por kilo de peso. Bruce Lee pesaba 60 y poco kilos y tenía una fuerza absolutamente increíble. Alexander Zas se le veía levantar un caballo, doblaba barras, se escapó de prisión 4 veces abriendo las barras de su celda y que eran de acero puro, ¿vale? Así que ya no había marcha atrás para mí, ninjas de la vida, porque si ellos se habían tomado esos ejercicios tan en serio, entonces ¿por qué tenía yo que omitirlos, no? Comparado con Alexander Zas, transportando un caballo a cuestas por un río, pues mi caminata desde casa, desde el supermercado hasta casa con las bolsas de la compra no era nada, pero mirando y mirando, además me di cuenta de algo, que quizás no necesitaba ser un engendro genético de la naturaleza, quizás todos podíamos simplemente empujar el mismo tipo de isométrico que ellos hacían con buenos resultados. Por esto hoy, en este episodio, indagamos sobre cuáles son estos 3 tipos de ejercicios isométricos, las ventajas e inconvenientes de cada uno, cuál es el mejor para cada aplicación, fuerza, masa muscular, resistencia, y si podemos combinarlos para obtener lo mejor de cada tipo. Lo vemos aquí en este podcast Biopotencial de Pau Ninja. Cada compra de los productos exclusivos que hagas en la tienda de Pau Ninja contribuye a que este podcast siga 100% independiente, sin patrocinadores que manchen nuestra libertad de información. Usa el cupón MANDÍBULA como descuento de agradecimiento cuando busques tienda Pau Ninja en Google o en las notas del episodio para añadir a tu arsenal anillas de calistenia, el accesorio más infravalorado pero efectivo para sostener nuestra longevidad atlética. Chicles duros para entrenar el músculo más estético que existe, la mandíbula, que son mis chicles 10 veces más duros que cualquier modelo comercial y de solo un ingrediente natural que además es reutilizable. O las gomas de calistenia, únicas en el mercado para medir tu progresión porque son numeradas y las he patentado. Apoya tu progreso y al podcast armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Existen 3 tipos de ejercicios isométricos y para mí el segundo es el que creo que alberga los secretos de la fuerza funcional de todos estos superhombres que comentábamos en la introducción. Empezando con los poco usados, igualmente, aunque de los 3 sean los más usados en general, como si lo comparamos con los ejercicios dinámicos, los primeros, lógicamente, son poco usados, pero no por ello menos efectivos, que son los de cesión,
que todo el mundo conoce, como simplemente como ejercicios isométricos. Cuando decimos esta palabra, lo primero que nos viene en la mente es ejercicios de estos, de cesión, ¿vale? Los ejercicios isométricos pasivos consisten en mantener una posición fija sin movimiento en contra de una carga, ¿vale? Como las típicas planchas abdominales o planchas laterales que se hacen para los oblicuos, ¿vale? Pero también cuando te cuelgas a media dominada, eso que a lo mejor te pones incluso todo motivado un disco y dices, voy a hacer un isométrico, voy a aguantar aquí, y te quedas ahí estáticamente. Pues esta es la palabra clave, estáticamente. ¿Qué implica cada uno de estos casos? Pues que estamos resistiendo una carga que lentamente nos está venciendo, controlando el descenso mientras pues, estamos cediendo, ¿no? Como cuando tu ex es cada vez más tóxica y no te vas dando cuenta y tú vas cediendo y cediendo y cediendo hasta que encuentras que has perdido toda tu masculinidad, ¿vale? Terminando en una posición que nunca pensaba que pudieras estar. Es exactamente así con los isométricos pasivos. Por ejemplo, en un curl de bíceps sostienes el peso en un punto, pero eventualmente este peso pues, te está forzando a bajarlo controladamente. No podría ser infinitamente hacerlo así, ¿vale? O también con las flexiones, donde en este caso, la carga, la resistencia, es la gravedad cuando haces una flexión, ¿vale? En las notas del episodio voy a dejar un vídeo de yo mismo haciendo un isométrico de flexión en la parte más baja durante 1 minuto. O sea, no tiene por qué ser una mancuerna o un peso del que vemos los números realmente para hacer un isométrico. Por esto digo que al decir isométricos, lo primero que nos vendrá a la mente son estas planchas abdominales o cualquier ejercicio estático, aguantarte a media dominada, en el que te pones en una situación inamovible, como estas flexiones o dominada, que estábamos diciendo de ejemplo. Y tendríais razón, ¿vale? Ya sea la plancha, la flexión o sostener un curl de bíceps a medio camino sin ceder ni intentar mover la carga. En todos estos casos estamos en una situación de la que no nos podemos mover, donde intentamos mantener la posición el máximo de tiempo posible. Si hemos conseguido mantener esta posición o situación, diremos lógicamente que hemos hecho isométricos pasivos con éxito, ¿vale? Los podemos llamar isométricos de resistencia, isométricos estáticos, isométricos de cesión, isométricos pasivos, como yo siempre hago referencia, o en inglés lo llaman yielding isometrics, ¿vale? Pues al igual que los que piensan que los ingresos pasivos existen, en el fondo te lo tienes que trabajar. Y al igual que con los isométricos, va pasando el tiempo y más tiempo y más tiempo hasta que ves los resultados. Así que en resumen, que los pasivos son pasivos porque nos mantenemos en una misma posición por tiempo, pero tienen un problema, yo creo que es de base, que es muy interesante. Y es que los isométricos solo los podemos entrenar por tiempo en vez de repeticiones, lógicamente, porque estamos haciendo técnicamente 0 repeticiones. ¿Cuál es el problema con esto? Que muchas veces nuestra técnica, sin ni siquiera darnos cuenta, de hecho, nos va marchitando. Nos vamos marchitando mientras hacemos esa técnica, poco a poco. Igualmente contaremos como que hemos hecho el isométrico el tiempo que necesitamos, cuando realmente la posición parecías una pasa ahí haciendo esa plancha abdominal. Porque es bastante difícil darnos cuenta de que estamos cediendo. Por esto es una forma de llamarlos de isométricos de cesión, ¿vale? Aquí es cuando entra en el siguiente tipo de isométricos que para mí son más efectivos y os cuento el porqué. Se trata de, ahora ya los conocéis porque hace unos pocos episodios hablábamos precisamente de esto, son los isométricos activos. Los ejercicios isométricos activos consisten en aplicar fuerza contra una resistencia que no se mueve. Es decir, no se trata de aguantar una posición como las planchas abdominales, sino de aplicar fuerza a algo que no se está moviendo. Es imposible que lo muevas ni 1 centímetro. En el sentido que, sin importar la cantidad de fuerza que apliquemos, la resistencia no se moverá. Si se mueve, ya no estás haciendo un isométrico activo, ¿vale? Con los activos, si tensionamos los músculos a nuestras máximas capacidades de intensidad, mientras nos enfocamos en contraerlos tan fuerte como podamos, pues estaremos trabajando, pero esa resistencia no se moverá. Y aquí ya he dicho unas cuantas palabras que hacen que estos isométricos activos tomen también distintos nombres, pero en el fondo son todo lo mismo, ¿vale? Isométricos de fuerza es un mejor cantar, ¿no? Suena mucho mejor decir isométricos de fuerza. Voy a entrenar hoy isométricos de fuerza o isométricos máximos, o en inglés lo llaman overcoming isometrics. Con los activos, estos isométricos activos, buscamos generar máxima fuerza voluntaria
con una resistencia inamovible, fija. Y aquí estamos priorizando la intensidad neuromuscular y la activación de las unidades motoras, ¿vale? Repito que aquí no buscamos la resistencia sostenida en el tiempo. Esta no es la prioridad, sino la aplicación de fuerza contra esa resistencia. Fijaros cómo en los isométricos pasivos hemos dicho que estamos en una situación de la que no nos podemos mover, ¿vale? Una plancha, un curl de bíceps estático, lo que sea. Pero en cambio, en los isométricos activos estamos con una carga que no podemos mover. Literalmente, es inamovible. En los isométricos pasivos estamos en una situación, pero con los activos delante de una carga, ¿de acuerdo? Porque a diferencia de los pasivos, sí que tenemos que ser, más activos. Por eso los isométricos activos se llaman así, ¿vale? Mientras que en los pasivos nos aguantamos, con los activos tenemos que empujar o tirar también contra algo, contra una fuerza más inflexible que mis rutinas mañaneras, ¿vale? O como cuando le dices a tu mujer que los niños tendrían que ser más carnívoros, pero ya te tiene claro que estás loco y es imposible que le cambies de opinión. Contra esa fuerza me refiero, ninjas de la vida. Pues seguir empujando o tirando sabiendo que no se moverá esa cosa, esa resistencia, ni un pellizco. Pues son estos los que practicaban Bruce Lee y es como Alexander Zas entrenaba dentro de su celda, sin ningún tipo de pesas ni material, haciendo que terminara siendo capaz de abrir sus barrotes en 4 ocasiones para escaparse de la prisión y destrozar sus grilletes incluso. Y esto es poco conocido, pero aún lo son menos los isométricos activos y más comparado con los pasivos, ¿vale? Pero ¿sabíais que existen un tercer tipo de isométricos del cual aún se conoce menos? Pues se trata de los isométricos híbridos, ¿vale? Los isométricos híbridos que por su nombre ya os podéis imaginar ¿de qué van? Son los isométricos que combinan tanto ceder como vencer. Estos son los isométricos híbridos. ¿Y qué significa que tanto cedes como vences? ¿Vale? Pues si los isométricos típicos, los pasivos, implican mantener la posición contra la resistencia generada por la propia gravedad, por ejemplo, hacer una pausa en la parte superior de la dominada o sostener una mancuerna justo delante de ti, y por otro lado tenemos los isométricos activos, que estamos sujetando o tirando contra una fuerza inamovible, pum pum, pues los híbridos son un tipo de isométricos que te pones en contra de la gravedad para proporcionar cierta resistencia cuantificable, mientras que al mismo tiempo utilizas como por ejemplo una toalla o una correa para proporcionar una fuente suplementaria de resistencia de superación, de fuerza, ¿vale? Algo parecido a un isométrico híbrido, que seguramente habrás visto, es hacer un isométrico de cesión tipo una flexión, ¿vale? La paras a medio camino, es un isométrico, por lo tanto estamos manteniendo la posición estáticamente, y además tener puesta una banda elástica para que haya más fuerza, más lastre, ¿vale? Más resistencia en el propio ejercicio. Esto sería un ejercicio isométrico híbrido. Es casi un híbrido porque realmente, para que sea un híbrido puro, en vez de una banda elástica, tiene que ser una cuerda, una correa, ¿vale? Un strap, porque la resistencia extra tiene que ser, recordad, inmóvil. Por lo tanto, la banda, como es elástica, no serviría, sino que tenemos que regular algún tipo de correa, como la de las anillas, de la tienda Pau Ninja, por ejemplo, lo que sea, que entonces te lo pones y tienes que ajustarlo de modo que justo donde el punto estás haciendo ese isométrico, para no moverte, a la vez también puedas hacer un poco de fuerza, pero que no puedas mover esa correa o esa toalla o lo que sea que estés usando, ¿vale? Se trata de una variación que te coloca contra la atracción de la gravedad para proporcionar cierta resistencia cuantificable, ¿vale? Al tiempo que utilizas una correa de nylon, lo que sea, para proporcionar esta fuente suplementaria de resistencia de superación. Pero para mí, los isométricos híbridos son una, yo diría que mala solución a nivel práctico. Y es que inicialmente se crearon con la idea de intentar solucionar los problemas, los que hablaremos, de los dos tipos de isométricos anteriores que ya conocemos, los activos y los pasivos. Pero desgraciadamente, intentando solucionar sus partes negativas, yo creo que salió un problema nuevo. Y es que convertimos nuestras sesiones, o al menos si nos podemos hacer unos isométricos híbridos, en todo lo contrario a un entrenamiento minimalista.
no de material, que es mínimo, solo una correa o lo que sea, no es tampoco mucha molestia, sino de tener que preocuparnos de demasiadas cosas, ¿vale? El tiempo, el apretar suficiente, el que no te caiga la resistencia externa que te la has colocado bien, ¿vale? Este es el motivo por el que personalmente dejé de hacerlos, porque son, para mí, demasiadas cosas a tener en cuenta. Así que, ¿qué estoy haciendo ahora de isométricos? ¿Te interesa la calistenia, el fitness minimalista, la longevidad atlética, pero también, yo qué sé, por ejemplo, Bitcoin o negocios online, salud ancestral, cripto o desarrollo personal? Si te han dicho que tienes que especializarte en algo, pero te encanta explorar multitud de temas dispersos y algo raros, no estás loco. Ya somos 1000 multipotenciales como tú, reunidos en Sociedad Ninja, la única comunidad privada de generalistas, polímatas, hombres del renacimiento, ninjas de la vida, creada para multipotenciar nuestra salud, dinero, mente y la comprensión del mundo. Uniéndote, no solo contribuyes a que este podcast siga independiente y libre, sino que desbloquearás canales donde compartimos programas, libros y diarios de entrenamiento, debates, boletines, episodios privados y montones de recursos de aprendizaje sobre salud, calistenia y 1000 temas interesantes. Descuentos también especiales en los productos de salud y fitness de la tienda de Pau Ninja. Pero date prisa porque este es el último año que abrimos puertas a nuevos miembros. Asegura tu plaza ahora y mira cómo la suscripción se paga sola uniéndote a Sociedad Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Pues estoy haciendo tanto activos como pasivos, isométricos activos y pasivos, pero es verdad que mi foco de la cuestión está siendo ahora más que nunca los activos, aunque no he olvidado los pasivos, ¿vale? Pero los activos tienen algunas desventajas que creo que por muy fan que sea yo también hay que citarlas, ¿no? Lo bueno es que he conseguido mitigar estos inconvenientes de los isométricos activos con una idea que tuve, pero que os iré hablando de esto a medida que avancemos en los episodios, ¿vale? Pero ahora vamos a ver qué nos encontramos cuando alguien escucha por primera vez isométricos activos. Dice, hostia, pues la desventaja, claro está, es que no hay nada específico que te esté como forzando a crear un cierto nivel de tensión mínima, sino que nos tenemos que autodemandar y esto es difícil de cuantificar para muchos porque es realmente subjetivo, es cuando te tienes que autodemandar algo. En el sentido de que puedes sentir, bajo tu contexto, bajo lo que tú pienses, puedes sentir que lo estás dando todo, pero sin que tú sepas si realmente estás aplicando más o menos fuerza que comparado, por ejemplo, en el entrenamiento de la semana pasada, por ejemplo. Algo que se vuelve un reto en sí mismo y aún más grande si decidimos que lo que queremos hacer con los isométricos activos es mantenerlo durante muchos segundos, ¿vale? Es más fácil hacer fuerza intensa al máximo durante 1 segundo o quizás 6 segundos que mantener una fuerza estable durante 40 segundos porque dices que yo hoy quiero trabajar más resistencia o más incluso hipertrofia, ¿vale? Pero la ventaja de los isométricos pasivos, los de resistencia, los de toda la vida que todos conocemos, en comparación con los activos, es que nos es más fácil cuantificar la cantidad de trabajo que nuestros músculos están haciendo. Además, lo malo es que al contrario que los activos, los isométricos pasivos no nos permiten controlar demasiado la tensión de los músculos específicamente, ¿vale? Sí que sentimos que controlamos la posición, pero es muy diferente a controlar la tensión de los músculos que aguantan la posición, ¿vale? Los isométricos activos tienen la ventaja de que sin importar lo fuerte que trabajemos, siempre estaremos al máximo de tensión o cerca de ella, al menos al máximo de tensión consciente cuando estás contra una fuerza inamovible, ¿vale? Es como usar una cantidad de tensión que es infinitamente progresiva. Además, gracias a esto, a no tener que mantener esta posición específica como cuando haces las planchas, como tendríamos que mantener esos isométricos pasivos para luchar contra una resistencia, la gravedad, significa que los isométricos activos contra una fuerza inamovible siempre estaremos bajo un control total del ejercicio, haciendo que no estemos simplemente queriendo ser más grandes y fuertes, sino que trabajemos así directamente a nuestra fluidez neuromuscular. En cambio, el foco de los pasivos es simplemente voy a hacer mi plancha, voy a hacer el ejercicio, ¿vale? No es el foco de cómo lo voy a ejecutar, al contrario que los activos contra una fuerza inamovible, sino que los pasivos es hacerlo y ya está, ¿vale? Haciéndonos mucho más susceptibles a erosionar, para decirlo de algún modo, ¿vale? La técnica con el rollo de estoy aguantando, llevo 5 minutos aguantando la plancha abdominal, ¿vale? Cuando desde fuera sea una técnica que parece una pasa
arrugada, discapacitada. Y paradójicamente, además, este es el motivo doble por el que la gente quiere entrenar y a la vez deja de entrenar con isométricos. Es el mismo motivo paradójico que nos hace entrenar y dejar de entrenar esos isométricos. Y es que los isométricos activos de fuerza máxima nos ayudan a desbloquear poco a poco, con el tiempo, este seguro, para llamarlo así, del cuerpo, que es el cerebro que te pone un interruptor para que en el futuro podamos así usar más fibras y fuerza. Pero a la vez, cuando empiezas a entrenar con isométricos, es este mecanismo el que te frena, haciendo que muchas personas no les gusten los isométricos activos porque sienten que sus músculos no están como trabajando duro, ¿vale? Como quieren. Porque sales de una sesión, si solo vas al gimnasio a hacer una sesión de isométricos, aunque estés una hora, no sales de ahí, al menos al principio, las primeras semanas o incluso meses, con la misma sensación que saldrías después de una sesión de pesas dinámica, ¿vale? Simplemente porque aún no hemos desarrollado esa fluidez neuromuscular que es paradójicamente el motivo por el que querríamos hacer isométricos activos en primera instancia. En cambio, con los pasivos, lo de aguantar y ya está, como el objetivo no es sentir el músculo, sino aguantar una posición por tiempo, aunque sea más fea que tu ex, son más llevaderos mentalmente para algunos, igual que tu ex fea, ¿de acuerdo? Vale, pero igual que nada que valga la pena se puede ganar rápidamente, es más de lo mismo en los isométricos. Pero hablando de sentir, el hecho de que tengamos que desarrollar cierta conexión mente-músculo y entrenar por sensación de fuerza es otro de los factores que nos podrían hacer catalogar esto como una desventaja. ¿Por qué? Pues porque nos encanta poder analizar y periodizar el entrenamiento con variables que sean cuantificables. Y como acabamos de ver en los isométricos activos, les falta algo. Hay una falta de retroalimentación cinética sobre la fuerza que estamos produciendo, o en lenguaje ninja, que se hace mucho más difícil cuantificar la fuerza que estamos ejerciendo. O sea, podríamos comprar una máquina de esas en las que cuantificas digitalmente el peso muerto de los hombres más fuertes del mundo, como Eddie Hall, que esto no es fuerza funcional por peso de kilos, sino fuerza total, no relativa, sino absoluta. Pero a la mayoría de los mortales no nos viene bien gastarnos decenas de miles de euros en un laboratorio para saber cuánta fuerza estamos aplicando, ¿vale? Son objetos de estos aparatitos que solo están ahí cuando van a hacerse estas pruebas profesionales de élite, deportistas de élites, ¿vale? Con los isométricos activos sientes, ¿vale?, que empujas o tiras con más fuerza, pero no hay métricas, al menos universales, estándares, cuantificables a lo largo del tiempo. O sea, que es más subjetivo que otra cosa. Y en los pasivos es más fácil cuantificar la resistencia, pero esa resistencia es estática durante todo el ejercicio, lo que nos puede limitar el desarrollo de la fuerza neuronal, ¿vale? También puede comprometer la sinergia neuronal porque hace más difícil trabajar la conexión neuronal y la sinergia neuronal cuando el objetivo se centra en mantener esa posición el máximo de tiempo posible. Por esto digo que los isométricos activos no son siempre perfectos porque la cantidad de resistencia con la que trabajamos está directamente relacionada con nuestro enfoque y concentración, al menos en ese ejercicio o al menos en esa sesión de entrenamiento. Y esta es la última desventaja que les veo, que no es para todas las mentes, o más bien dicho, son para mentes específicas. Pero, y es un gran pero, sin duda los beneficios de entrenar con isométricos activos de fuerza máxima, joder, vaya nombre más chulo, así largo, ¿no? El caso es que sobrepasan todos estos beneficios, estas ventajas, sobrepasan sus desventajas, porque además no quiere decir que tengas que dejar de progresar y entrenar de otra manera. Recordemos cuál es el motivo por el que descubrimos, entre comillas, que existía este tipo de entrenamiento. Exacto, para ganar conexión neuronal, sinergia neuronal, fuerza neuronal y resistencia neuronal, todo el control neuromuscular que está formado por estas 4 pilares. Y sigo manteniendo que a más aprendo, más claro tengo que no hay ningún mejor método para hacerlo que sea mejor, literalmente, que los isométricos activos para desarrollar todo esto. Así que lo iremos viendo próximamente en más episodios donde nos iremos adentrando en el control neuromuscular en el próximo episodio de este podcast Biopotencial de Pau Ninja.